Esta semana, acompáñenme a explorar uno de los grandes enigmas de la arqueología: las líneas de Nazca. Estas misteriosas figuras del desierto peruano han sido denominadas la octava maravilla del mundo. ¿Quién las hizo? ¿Y por qué? Las líneas de Nazca aún desconciertan a los arqueólogos. Para comprenderlas, exploraré los misterios de antiguos grabados del desierto desde Perú hasta el suroeste de Estados Unidos. Habrá increíbles aventuras en el aire, en el mar e incluso debajo del desierto. Una vez más, estamos buscando la verdad e iremos a los extremos para encontrarla. Este era su hogar. Este es el desierto al sur de Perú. Es uno de los lugares más secos y desolados de la Tierra. Hola, soy George Bernstein y he venido hasta acá para resolver uno de los grandes misterios de la arqueología: las líneas de Nazca en Perú. Durante siglos, cuando la gente cruzaba estos llanos, se daba cuenta de que había líneas en la arena, pero no tenían ni idea de lo que veían. Luego, en los años 20, comenzaron los primeros vuelos en avión. Cuando los pilotos pudieron ver hacia abajo desde los cielos, quedaron atónitos. Por primera vez observaron que las líneas eran parte de un complejo enorme de figuras geométricas llamadas geoglifos, que cubrían el desierto entero. ¿Quién las había hecho? ¿Y por qué? Así nacía el misterio de las líneas de Nazca. Las planicies de Nazca son el Valle de la Muerte de Sudamérica, calientes como un horno y casi sin una gota de lluvia. Situadas entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes, fueron cuna de una cultura enigmática. Los antiguos habitantes de Nazca, quienes vivieron aquí entre los siglos IV y IX, no dejaron grandes ciudades. Vivían a lo largo de los fértiles valles de los ríos que cruzaban el desierto. En las llanuras entre los valles del río hicieron sus monumentales diseños. Las líneas de Nazca se han convertido en uno de los misterios arqueológicos más famosos del mundo. Yo vine hasta aquí para explorar ese misterio. Este es el pueblo de Nazca en la actualidad, el hogar de unas 30,000 personas. Como pueden ver, ha cambiado mucho en los últimos 2000 años, pero lo que no ha cambiado es que mucha gente aún viene a ver las líneas, las cuales se encuentran a pocos kilómetros. El pueblo de Nazca es una mezcla interesante de mercados al aire libre, ventas de productos agrícolas y cibercafés. Es un pueblo entretenido, pero para comenzar mi exploración dejé atrás las tiendas y le eché un vistazo a las líneas. La mejor manera de ver las líneas, y en realidad la única, es desde el aire. Hay muchos aviones convencionales disponibles para paseos, pero yo busco algo menos convencional y más emocionante. ¿Eduardo? Eduardo Herrán conoce las líneas quizá mejor que cualquier otra persona viva. Ha estado sobrevolándolas más de 26 años. ¿Es seguro? Sí, son seguros. ¿Sí? Sí. No sé, creo que peso más que esto. Sí, pero para los vientos de Nazca está bien. Quizás sea lo mejor para ver las líneas. Sí, para las líneas es la mejor plataforma. Es un ultraliviano. Bien, mi vida está en sus manos. ¿Sí? Sí. Eduardo descubrió e hizo mapas de 324 líneas y figuras. Realmente lo apasionan. Dice que ha pasado 12,000 horas sobrevolando las líneas. ¿12,000 horas sobrevolando las líneas de Nazca? Sí, en 26 años. ¡Qué locura! Sí, totalmente. Vamos a verlas. Vamos, amigo. Es muy ligero. Ahora sí verás las líneas de Nazca. Eduardo me cuenta que se ha estrellado varias veces en su ultraliviano y en una de ellas casi se mata. No era precisamente lo que quería escuchar, pero no me desanimaré. ¿Alguna vez se cayó un ala? Si él se arriesga, yo también. Pareciera ser un aeroplano muy endeble, y supongo que lo es. Sin embargo, pudimos despegar bien y comenzar nuestro ascenso. A medida que ganamos altura y finalmente puedo ver la pampa o el desierto de Nazca, me relajo. Y observo maravillado lo que comienza a aparecer en el suelo debajo de mí.
Hay quienes creen que las líneas las trazaron para seres extraterrestres. Ahora que las veo, entiendo por qué piensan así. Hay muchas que en realidad parecen pistas de aterrizaje. ¿Y por qué las antiguas civilizaciones harían figuras que pueden ser vistas solo desde el cielo? Lo que me sorprende es la extensión que cubren. Están por todos lados. Sí, Hay cientos de líneas que atraviesan el desierto y algunas tienen hasta 16 kilómetros de largo. Hay un pájaro enorme del tamaño de un campo de fútbol. Hay también un mono, quizás un poco más difícil de distinguir. allí está. Sí, la cola. La araña. La araña tiene unos 180 metros de ancho. Hay una ballena que parece estar nadando por el desierto, con un chorro de agua que le sale del lomo. De un lado de una pequeña montaña veo una figura gigante que parece humana. Las otras son más difíciles de identificar. Hay una en particular que me llama la atención. ¿Qué es aquella de allá? Parece una flor. Eduardo me dice que nunca antes la había visto. Mira, felicitaciones, descubriste una. ¿En serio? Sí, nunca había sido vista. ¡Sí! Es increíble. Mi primer vuelo sobre las líneas y descubro una nueva figura de Nazca. Sí. Hay miles de figuras. De hecho, Eduardo ha hallado 324 él solo. Aún así, es un golpe de suerte maravilloso que yo haya hallado una en mi primer vuelo. Y además, haberlo grabado en video. Hallé una. Volé por ahí muchas veces. ¿Sí? Es la primera vez que vemos la flor. La flor. Llevo 325 figuras ahora. Primera vez que sobrevuelo las líneas de Nazca y descubro una. Le pregunté a Eduardo, ¿qué es eso? Y dijo, no puedo creerlo, hallaste una. Gracias. Es fantástico. Felicitaciones. Una nueva figura para mí. Increíble, increíble. ¿Recuerdas que dije, ¿qué pasa? Y me dijiste, mira hacia allá. No había visto esa figura. Hoy fue la primera vez y tienes la primera fotografía. La necesito, por favor. ¿De veras es un descubrimiento, no es broma? En lo absoluto. Ayer tenía 324 y hoy tenemos 325. Es increíble. Gracias. Fue De fantástico. verdad, de nada. Incluso sin descubrir el geoglifo, las líneas habrían captado mi imaginación. ¿Cuál es su significado? ¿Por qué hay tantas? Es hora de partir hacia el desierto y hallar algunas respuestas. Hay un nombre que siempre se asocia con las líneas de Nazca. Maria Raicki. Esta maravillosa alemana dedicó la mayor parte de su larga vida a entender las líneas. Durante 60 años, hasta su muerte en 1998, estudió las llanuras de Nazca, caminando sobre casi cada parte de ellas, con frecuencia durmiendo al aire libre, obsesionada con el misterio de las líneas. Ella estaba segura de tener la respuesta. Para conocer un poco su teoría, iré a buscar a la principal discípula de Maria Raicki, Ana María Cogorno. Ana María trabajó con la famosa arqueóloga alemana en los últimos años de su vida. Ana María, espero que me pueda aclarar la muy debatida teoría de Maria Raicki. Acabo de sobrevolar las líneas de Nazca y esperaba con ansias llegar a tierra. ¿Esas son líneas? Sí, venga a ver. Lo primero que noto es lo difícil que es ver las líneas desde el suelo. Se ven mucho más grandes desde el cielo. ¿Esta es una línea de Nazca? Este es solo el borde. Desde el aire se ven mucho más grandes. Sí, pero este es solo el borde de la línea. Usted dice que este es un borde. Estos son bordes. Estos. Entonces, espera un momento, Ana María. ¿Estas son las líneas de Nazca? Sí. Entiendo. Vi esto y creí que esta era la línea. Movámonos hacia acá. Sí, pero si viene hacia el medio... Esta es la línea de Nazca. Sí. Bien, eso sí es enorme. Esto sí se ve desde el cielo. Puede ver directo al frente en la distancia. Este gran la camino. Santa Cruz. De acuerdo. ¿Cómo las hicieron?
Lo único que tenían que hacer era empujar las rocas y las piedrecillas hacia los lados para hacer los diseños y las figuras. Solo mover las piedrecillas y las rocas. Siempre pensé que traían las rocas y tenían que hacer esas formas. Pero no, lo que hacían era despejar el Es área. una forma muy simple, pero muy lógica de hacerlo. Así que todo este campo está cubierto de estas rocas oscuras. Exactamente, porque hubo una terrible inundación hace millones de años. La arcilla amarillenta quedó por debajo y fue cubierta por rocas volcánicas que contenían hierro. Y estas piedrecillas llegaron con las inundaciones. Así que estas son volcánicas. Sí, Y solo reposaban en la superficie sobre esto más ligero. así es. Y luego, hace 2000 años, las movieron para hacer estas figuras. Así es. Los antiguos habitantes de Nazca deben haber tenido conocimientos avanzados de técnicas de medición. Con teodolitos primitivos y postes de marcación podían trazar diseños complejos en el desierto. Luego solo tenían que mover la capa superior de las rocas para revelar las figuras. Era un modo inteligente y sencillo de transformar el paisaje. Los arqueólogos han calculado que un grupo pequeño de personas pudo haber hecho una de las figuras grandes en menos de 48 horas. Lo que también me sorprende es cómo las líneas pudieron durar tanto tiempo. Resulta que existen dos razones muy buenas para eso. La arena tiene un alto nivel de yeso que se humedece todas las noches con el rocío y hace que las rocas se peguen al suelo. Además, las rocas absorben tanto calor durante el día que crean un cojín de aire caliente por encima de ellas, lo que las protege del viento. Como resultado, cualquier marca sobre el desierto permanece allí durante siglos. Las huellas de automóviles hechas en los años 20 aún están allí. Ya entiendo cómo se hicieron las líneas. Ahora quiero saber por qué las hicieron. Ana María me dice que este es un buen lugar para hablar sobre la teoría de Maria Ricci. Es fantástico. Ahora puedo ver el trapezoide, pero ¿qué significado tiene? El propósito de las líneas y las figuras se relacionaba con la posición de la luna, el sol y las estrellas, también con las líneas del solsticio. Así que el 21 de diciembre, cuando es su solsticio de verano, Es mi nuestro solsticio de solsticio, invierno, sí. esta línea apunta al Correcto. lugar en el horizonte por donde sale el sol. Correcto. Entonces, por ejemplo, las líneas apuntan al horizonte y las figuras son las constelaciones. Es una idea fascinante. Maria Ricci estaba convencida de que los antiguos habitantes de Nazca hicieron las líneas para que fueran un mapa astronómico, un mapa de los cielos. Las figuras eran constelaciones. Las líneas que apuntaban hacia donde salen y se ponen las estrellas les permitían marcar las estaciones. Si esto fuese cierto, los nazcas habrían sido uno de los más grandes astrónomos de la antigüedad. Sin embargo, la teoría astronómica parece no aclarar muchos puntos. Lo que Ana María dijo es realmente interesante, pero hay un solo inconveniente, que esa alineación astronómica solo puede explicar el 30% de las líneas de Nazca. Y si dibujan una línea en el desierto, esta tendría el 30% de posibilidades de apuntar a algo en el horizonte. La idea de las constelaciones es igual de fortuita. Si observamos el cielo nocturno, podríamos formar casi cualquier figura que queramos. En general, la teoría astronómica en sí no parece llevarnos muy lejos. Estoy tras la pista de uno de los grandes misterios de la arqueología, las famosas líneas de Nazca de Perú. Ya hice mi propio descubrimiento de una figura de Nazca, lo cual causó asombro al piloto Eduardo Herrán. ¡No puede ser! ¡Hallaste una! Gracias. ¡Fantástico! También obtuve información acerca de la teoría más antigua de las líneas. Eran un maravilloso observatorio astronómico. Sin embargo, resulta que esa teoría ha sido puesta en duda en muchas oportunidades. Tiene que haber otra explicación. Para poder seguir adelante, debo acercarme más a los nazcas, que desaparecieron hace más de 1000 años. He visto las líneas que dibujaron y el increíble ambiente en el que vivían, pero no he podido conocer a la gente en sí. Me han dicho que el mejor lugar para hacerlo es un cementerio del desierto llamado Chauchilla. Deborah McLaughlin,
quien vino conmigo, es especialista en los nazcas. ¿Qué es esto? Esta es una de las 13 tumbas que hay aquí y tiene unas cuantas momias adentro. Así que estos son huesos de Sí, nazcas. de finales del periodo Nazca. Y el cementerio se utilizó durante un periodo de tiempo mucho más largo. Se usó hasta el periodo Wari, que fue la cultura que siguió a los nazcas. ¿Entre los siglos 7 y 8? Sí. Entonces son preincaicos, Preincaico, sí. de finales del periodo Nazca. Correcto. Para protegerlos, los arqueólogos han reunido algunos de los esqueletos en fosas. Los antiguos peruanos solían enterrar a sus muertos sentados. Años después de fallecer, aún recibían las ofrendas de los vivos. Con el paso de los siglos, es posible que hayan sido olvidados. Pero el desierto es tan seco que las momias se preservaron casi en su estado original. La mayoría no tiene ningún tipo de momificación artificial, sino natural. Solo les sacaron las entrañas y debido a las condiciones secas y el calor, se momificaron naturalmente. Más allá de las fosas de entierro, me topo con una de las cosas más extrañas que jamás haya visto. El desierto está cubierto de fragmentos de esqueletos humanos. ¿Son huesos humanos? Sí. Simplemente están esparcidos por aquí. Es un cráneo o parte de él. Da un poco de miedo, ¿no? Sí. El lugar es... Hay muchos huesos grandes y cráneos esparcidos. Hay por toda el área pedazos de cráneos y huesos. Incluso hay restos de algodón, como allá. Sí. Aquí. Sí, Oh, Dios. es Así algodón. que esto es tela, de la que están envueltas Sí. las momias que acabamos de ver. Es decir, que aquí debajo hay una persona. Quizás haya gente por todas partes. Sí, es un cementerio muy grande. Y es solo por la erosión del tiempo que podemos ver huesos en la superficie. Sí. Me da escalofríos. Quería acercarme a los nazcas, pero nunca pensé que me acercaría tanto. Este es un vestigio asombroso y visceral de esta civilización. No se trata solo de las líneas y del trabajo artístico. Son personas que vivieron aquí y aquí están sus huesos para probarlo. Este era su hogar. El cementerio de Nazca es increíble. También me impresiona lo árido que es este desierto. Por esa razón me pareció extraño que las líneas representaran tantos animales acuáticos. Una ballena, un pez y un ave marina. Me pregunto si el mar guarda alguna pista del misterio de las líneas. Al llegar al mar, descubro una de las costas más impresionantes que he visto. El mar de esta costa remota es uno de los más ricos del mundo. He oído que los pescadores locales aún utilizan técnicas similares a las de los habitantes de los antiguos nazcas. ¿Débora? ¿Te encontré? Sí. Débora me está esperando en la playa. Es fantástico. ¿Qué están haciendo? Es la forma de pesca tradicional de la que te hablé. Lo hacen de forma muy similar a como lo hacían en la antigüedad. Tienen esos flotadores. ¿Las cámaras de neumático? Sí, están hechos con una cámara de neumático, pero en la antigüedad utilizaban pieles de leones marinos infladas. ¿En serio? Sí, eran muy similares a esas cámaras de neumáticos que ve, solo que eran pieles, pero básicamente usaban redes, el mismo número de personas y las mismas áreas. El material ha cambiado, pero la técnica no. Exactamente. Una de las razones de haber venido y de mi interés por ver las actividades pesqueras es porque sobrevolé los geoglifos y observé muchas formas de vida marina, como las ballenas. Sí. No lo entiendo. ¿Por qué los habitantes del desierto tendrían esas imágenes de la vida marina? Evidentemente, porque vivían en ambos sitios. Complementaban las actividades agrícolas con la pesca. Dividían su tiempo entre la tierra y el mar. Exactamente, sí. Imagínense esta escena con la piel inflada de un león marino, redes de fibra vegetal, flotadores de calabaza
y pesas de rocas. Y no habría habido un solo grupo de pescadores en esta playa, sino muchos. Esta es mi oportunidad de aprender las técnicas de pesca de Nazca, directamente. Espere, ¿me sostiene esto? ¿Qué hace? Iré con ellos. ¿En serio? Sí, nos vemos luego. El agua está muy fría y el oleaje es muy fuerte. Para hacer esto a diario, los pescadores de Nazca debieron ser rudos y decididos. Empujamos la cámara de neumático con la red encima en forma de arco. Al completar el arco y haber traído la parte más lejana de la red a la orilla, arrastramos ambos extremos. Al principio el agua estaba helada, pero luego de nadar con tanta fuerza contra la corriente, ahora estoy agotado y no siento frío. Creo que estaban un poco confundidos porque no sabían por qué corría en el agua con ellos. No sé, se suponía que había una estrategia sobre a dónde va cada quien, pero me parece que olvidaron todo y pensaron, por Dios, este tipo se metió al agua con nosotros. ¿Por qué está vestido? Ahora solo tendremos que alarla y ver si pescamos algo. Al sacar la red, me pregunto si sería producto de experiencias como estas que los nazcas trazaron sus figuras en el desierto. Las criaturas marinas de las líneas aún pueblan esta costa. ¿Acaso simplemente dibujaban los animales que veían a su alrededor? Pero en ese caso, ¿por qué un mono? Los monos más cercanos se encuentran al otro lado de la cordillera de los Andes, en la jungla amazónica. Las respuestas no son sencillas, pero existe otra teoría que se relaciona con el agua. No el mar, sino el agua utilizada para irrigar sus campos. En un desierto como este, el agua es seguramente el producto más preciado. ¿Quién hizo las famosas líneas de Nazca en Perú y por qué? Mientras más me adentro en este misterio, más confuso me parece. Ya investigué la primera teoría de que las líneas eran un mapa astronómico. Pero esta es, si acaso, una explicación parcial. Solo el 30% de las líneas muestran puntos de solsticio o tienen alguna correlación astronómica. He estado siguiendo un presentimiento de que las líneas deben tener una explicación mucho más práctica, algo relacionado con el agua. Los nazcas vivían en uno de los lugares más secos del mundo y su mayor preocupación fue seguramente el agua. Cuando le pregunté a la especialista en Nazca, Ana María Cogorno, acerca de esto, me dijo que hay una teoría que asocia las líneas directamente con el agua. Resulta que debajo del desierto hay una serie de acuíferos o corrientes subterráneas. La teoría del agua establece que las líneas apuntan no a las estrellas, sino a estas fuentes de agua subterráneas. Ana María me dijo que tenía algo que mostrarme. Acueductos. Me contó que los habitantes de Nazca construyeron acueductos que extraían el agua de estos acuíferos. No hay duda de que debo investigar eso. Así que ellos lo construyeron. Tiene 2000 años. Y es increíble, aún están en uso. ¿Qué están haciendo ellos ahora? Los están limpiando. Le sacan las algas para que el agua pueda fluir. ¿De dónde viene esta agua? Proviene del nivel freático. ¿Es agua del subsuelo? Sí, del subsuelo. Sin esta agua no podían vivir aquí. Definitivamente. Lo primero era observar el agua y controlar el sistema de suministro. Quiero saber exactamente cómo los nazcas conectaban este sistema de acueductos con el acuífero. Bueno, me meteré debajo de una línea de Nazca. Quiero ver a dónde llega. El interior es muy estrecho. Hay un fuerte olor y está húmedo.
todo lo que se esperaría de un acueducto de 2000 años. Lo que no me esperaba es lo bien mantenido que está. Sí, es increíble. ¿Pueden creer que esto fue construido hace 2000 años? Miren esto. Un canal perfecto debajo de la superficie del desierto. Esto sí que es increíble. Y luego descubro por qué está tan bien conservado. En lo profundo del acueducto me encuentro con un hombre cortando el musgo y el pasto que han crecido aquí desde la última limpieza. Está preparando el acueducto para las lluvias que lo llenarán en pocas semanas. Es increíble pensar que estos acueductos han sido mantenidos así durante casi 2 milenios. Aproximadamente cada 45 metros hay una entrada en espiral al sistema que le facilita a la gente alcanzar el agua. Desde el aire, estas entradas se ven maravillosas. Parecen enormes hoyos atornillados en el desierto. Este sorprendente sistema de agua aún irriga grandes áreas del desierto en la actualidad. El agua es una posesión muy preciada en este paisaje tan seco. Los pocos ríos albergan oasis de vegetación verde, pero la mayor parte del año están secos. Sin embargo, los acuíferos llenos de agua de la montaña nunca se secan. Según la teoría del agua, las líneas marcaban estas fuentes de agua subterránea. Y los acueductos eran un modo en el que los nazcas extraían el agua. He avanzado más de 30 metros en el interior del acueducto y se pone más estrecho. Me pregunto qué hallaré al final. ¿Cómo se conecta con el acuífero? ¿Acaso el agua solo se filtra o es canalizada de algún modo hacia este túnel? Bien, a ver si les puedo describir lo que se siente. Aparte de la posición tan incómoda, es fresco y huele horrible. No a lodo estancado. Quizás porque lo están limpiando. Pero realmente hay un olor a viejo. Hay algo que lleva aquí mucho tiempo. Hago un esfuerzo por proseguir, pero el camino se hace más difícil. Se está poniendo más estrecho. Rápidamente me doy cuenta de que no hay modo de que logre llegar hasta el acuífero. Es mucho más pequeño de lo que esperaba. Esta es la parte estrecha, muy estrecha. Está tan cerca. A medida que el acueducto se hace cada vez más estrecho, no me queda más remedio que subir en la siguiente salida. No está lejos, no falta mucho. Supongo que los antiguos nazcas eran más pequeños que yo. Debo decir que estoy sorprendido. No tenía ni idea de que existieran acueductos en Sudamérica, y mucho menos hace 2000 años. La tecnología, la habilidad de esta gente para diseñar un canal de agua tan increíble y protegerlo, hace que sienta un nuevo y gran respeto por los nazcas. Estoy muy impresionado. Y definitivamente necesito una ducha. Entonces, ¿acaso las líneas de Nazca apuntaban a fuentes de agua subterráneas? Descubrí que los geólogos sobrepusieron las líneas en las fallas geológicas subterráneas y los acuíferos de Nazca. Es cierto que muchas de estas líneas apuntan a fuentes de agua bien sea en la montaña o subterráneas, pero tal como con la teoría de las estrellas, existe un problema. Solo el 30% de las líneas se relaciona con el agua. Y como todos sabemos, una relación de 30% es casi insignificante. No me he acercado a alguna teoría convincente en cuanto al significado de las líneas. Es hora de ampliar mi investigación. El problema de Nazca es que todas las teorías son presunciones. Sabemos cómo las hicieron, pero no sabemos por qué. Pero hay otros grandes geoglifos en Estados Unidos de los que sabemos mucho más. He estado explorando los desiertos y las costas del sur de Perú, en busca de pistas para el significado de las misteriosas líneas de Nazca. Las dos grandes teorías sobre estos enormes geoglifos del desierto, que son un mapa astronómico o de los acuíferos subterráneos, no resultaron muy convincentes. Las líneas siguen siendo un misterio. Así que decidí ampliar la investigación y explorar otros geoglifos que podrían develar algunas cosas acerca de las líneas de Nazca.
Me dirijo al sur de California, donde los antiguos habitantes del río Colorado también hicieron geoglifos. Se les ha dado el nombre italiano de intaglios grabados. Espero que estos geoglifos de la parte baja del desierto de Mojave me aclaren un poco el significado de las líneas de Nazca. Una vez más, la mejor forma de ver las cosas es desde el aire. ¿Joe? Sí, Joe Shebley, un placer. Josh, el placer es mío. Entiendo que quieres ir a ver los intaglios. Así es. Sé dónde hallarlos. El vuelo nos lleva desde las llanuras irrigadas que rodean al pequeño pueblo de Blythe hacia una cordillera de poca altura en la distancia. Los intaglios se encuentran en la falda de la montaña, al otro lado. Al sobrevolar las montañas me asombro ante la similitud de este paisaje seco y árido del Mojave con el de las planicies de Nazca. Finalmente diviso los intaglios debajo de nosotros. Son mucho más pequeños que las líneas de Nazca y a veces difíciles de distinguir. El primero que veo parece ser el de una figura humana gesticulando. Los otros no están lejos. Hay otra figura humana. Cerca de ella hay un animal, aunque es difícil descifrar cuál. Son sumamente curiosos. Sabía de las líneas de Nazca, pero no tenía ni idea de que había geoglifos aquí en Estados Unidos. Pero de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué tomarse la molestia de hacer estas figuras en medio de un ambiente tan seco y hostil? ¿Qué significan? Estoy ansioso por aterrizar e investigarlos un poco más. Lo que en realidad distingue a los intaglios de las líneas de Nazca es que los descendientes directos de aquellos que los hicieron aún viven en estas tierras. Así que la primera persona con la que quiero conversar es con Lori Cachora, un arqueólogo y miembro destacado de los Quechua. Lori, como miembro del pueblo Quechua, ¿qué pueden decirme usted y su gente de los intaglios? Bueno, los utilizan para prácticas religiosas. Y hay dos tipos diferentes. Hay uno bueno y otro maligno. Así que al analizarlos, nos referimos al mundo negativo y al positivo, las cosas positivas y negativas de nuestra vida. Entonces, estos geoglifos tienen que ver con las fuerzas cósmicas. Sí, Es decir, la gente los usa como parte de sus ceremonias. sí. La gente los usa de diferentes maneras para buscar el conocimiento y la sabiduría o lo que sea que busquen. Lo que Lori me cuenta acerca de los intaglios es una verdadera revelación. Su significado no tiene nada que ver con la astronomía o el agua, sino que es totalmente religioso. Son figuras de los grandes mitos de creación de esta civilización. Dijo además que eran lugares para búsqueda de visiones y ceremonias importantes. ¿Habrá sido este también el propósito detrás de las líneas de Nazca? Quizás explique por qué los nazcas dedicaron tanto tiempo y energía a crearlos. Quizás, como los intaglios, las figuras eran los dioses de la creación de los nazcas. ¿Será que los pobladores de Nazca estaban convirtiendo el desierto en un lugar sagrado? ¿Una especie de gran ruedo ritual al aire libre donde poder llevar a cabo sus ceremonias? La persona que podría decirme más al respecto es una de las principales autoridades del mundo en geoglifos, David Whitley. David, ¿qué pueden decirme los geoglifos de aquí, de Blythe, acerca de los de Nazca? Lo importante de estos es que tenemos relatos históricos y contemporáneos de los estadounidenses nativos que explican por qué fueron creados y cómo se usaban en las ceremonias. Quizás no sean exactamente las mismas razones por las cuales se hicieron las líneas de Nazca, ni el modo en que se utilizaron, pero nos dan luces en cuanto a por qué las crearon y cómo las usaron. Y ese es un buen punto de partida para una investigación arqueológica. Los intaglios son frágiles. Como en el caso de las líneas de Nazca, son tan fáciles de borrar como lo fueron de hacer. Colocar un cercado quizás no sea muy hermoso, pero tiene sentido. Pareciera que los hicieron igual. Apartan la capa volcánica para mostrar la arena más ligera. El pavimento del desierto. Sí, solo lo raspaban.
¿Cuál es el significado de esto? Bien, este es Mustamjo, la deidad creadora, y este es el lugar de un acontecimiento mítico, un lugar en el que realizó algo importante en la historia de la creación. Aquí las aguas del río Colorado estaban creciendo, y él evitó que el área se inundara al levantar y bajar sus brazos 4 veces. Así las aguas retrocedieron y salvó a los habitantes. Y capturaron la historia en el suelo. Correcto. ¿Y hay otros? ¿Hay uno más allá? Sí, hay más que se relacionan con este acontecimiento mítico en particular. Entonces, ¿de qué modo empleaban un glifo como este para una ceremonia? Lo que hacían en un peregrinaje ritual era venir hasta acá y, por ejemplo, utilizar un punto como aquel y llevar a cabo un baile o una ceremonia ritual en una locación en la que había ocurrido un acontecimiento importante. Así que despejaban este pequeño espacio de arena En esta área, y hacían un ritual aquí, un baile posiblemente ahí, que se relacionaba con el que geoglifo allá. conmemoraba este evento mítico en particular. Lori y David han abierto una dimensión completamente nueva a mi comprensión de estos grandiosos geoglifos del desierto. Mi búsqueda del significado de las líneas de Nazca me llevó desde Perú hasta el sur de California. ¿Por qué los antiguos habitantes de América dibujaron estas líneas y figuras gigantes en el desierto? Las teorías de que eran mapas astronómicos o del agua subterránea resultaron ser solamente conjeturas. Sin embargo, en California descubrí una teoría muy distinta acerca de los misteriosos geoglifos de Estados Unidos. Eran el escenario de grandes ceremonias, lugares sagrados en los que se alababa a los dioses de la creación. ¿Sería también este el objetivo de las líneas de Nazca? Me doy cuenta de que no sé casi nada de los rituales de Nazca. Es hora de regresar a Perú y seguir este nuevo rumbo de la investigación. Al llegar a Lima, el primer lugar que visito es el Museo Arqueológico. Elsa Tomasto es una de las curadoras de la mayor colección de objetos nazcas del mundo. Estas son las arañas. Sí. Son como las de los geoglifos. Lo que busco es evidencia de los rituales de Nazca. Pronto, Elsa me muestra la evidencia. Y realmente me sorprende mucho. Estas son urnas ceremoniales. ¿Qué son las figuras? ¿Puede ver cabezas de trofeo? ¿Cabezas de trofeo? Sí, aquí y aquí puede ver la mano con la cabeza, con el cuello cortado. Sí. ¿Esa es una cabeza de Sí. trofeo? El misterio de los nazcas se profundiza aún más. ¿Quiénes eran? He estado haciendo preguntas acerca de ellos como astrónomos, ingenieros y agricultores. De pronto me entero de que también eran cazadores de cabezas. Estaba al tanto de que los incas, quienes dominaron esta área 500 años después de los nazcas, decapitaban a sus enemigos y se llevaban sus cabezas como trofeos, y que incluso las usaban como recipientes para beber. Ahora descubro que los nazcas hacían algo parecido. En otra sala del museo, Elsa me muestra una evidencia escalofriante. Así que esta es una momia trofeo. Sí. ¿Para qué las usaban? Quizás eran ceremoniales. Las llaman cabezas de trofeo, pero no estamos seguros si hubo una guerra relacionada con esto. ¿Puedo sostenerla? Sí, con mucho cuidado, por favor. He visto momias, pero nunca había visto solo una cabeza. Sí, Es extraño que no tenga cuerpo, solo es la cabeza. Se siente tan extraña como se ve. Es muy extraño. Esta tiene un cráneo poco usual. ¿No es extraño? Está como aplastado. ¿Por qué? está deformado. Cuando eran bebés, utilizaban un deformador. ¿Así? Entonces se deformaban a sí mismos voluntariamente. Otra cosa, les quitaban la piel. Les quitaban todos los músculos y los tejidos blandos para asegurarse de que se secaran. Luego tomaban la piel, se la volvían a poner. Después solían colgarla. La colgaban por su propio cabello. Sí, a veces cabello, otras algodón. No era lo mismo siempre. Entonces, ¿cuál era el propósito de este ritual? Quizás pedirle algo a los dioses.
de los dioses eran ofrendas. Elsa me dijo que la mayoría de las cabezas de trofeo pertenecen a nazcas, así que quizás son evidencia, no de conquistas ni guerras, sino de violencia ceremonial, un tipo de sacrificio humano. ¿Es esto lo que sucedía en las líneas? Al caminar frente a miles de cráneos de los desaparecidos nazcas, me pregunto qué escenas presenciaron. Debo regresar a Nazca y hacer otras preguntas. Escuché algo de una excavación que ha desenterrado más señales de ceremonias. Cahuachi es un sitio situado al borde de la pampa, a 2 o 3 kilómetros de donde están las líneas. Rubén García es el arqueólogo supervisor regional de Nazca. Cahuachi es el principal centro ceremonial del pueblo Nazca. Fue un centro de peregrinaje al que acudía gente de todas partes del pueblo Nazca para dar ofrendas y llevar a cabo celebraciones y sacrificios especiales. Así que Cahuachi era una especie de Meca o Jerusalén de la cultura nazca. Sí, lo fue. Ubicada cerca de una fuente de agua al borde del desierto, Cahuachi era inmensa. Era el mayor centro de peregrinaje nazca. Aún quedan 40 pirámides enterradas bajo la arena. Es además el lugar al que llevan muchas de las líneas del desierto. Evidencia de Cahuachi y comparaciones con el modo en que los habitantes actuales de los Andes realizan sus rituales han convencido a la mayoría de los arqueólogos sobre el significado ritual de las líneas y las figuras. Muchas están relacionadas con la fertilidad. Rubén organizó una demostración para mí de uno de los símbolos más comunes de Nazca. Los espirales son asociados con los caparazones marinos que se utilizan tradicionalmente para llamar a los dioses de la montaña y a las nubes y pedirles lluvia. Finalmente, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. La mayoría de los arqueólogos ahora piensa que las líneas eran caminos sagrados en los que los nazcas realizaban sus grandes ceremonias. Las figuras representaban a espíritus creadores, los dioses que controlaban las fuerzas de la naturaleza. Los Nazca convirtieron su desierto en un gigantesco altar para los dioses de la creación. Todo el mundo piensa ahora que las líneas las hicieron para caminar sobre ellas en rituales especiales, para danzas, quizás cantos, y para ejecutar instrumentos musicales como llamado a los dioses. Los nazcas hicieron sus geoglifos así de grandes porque querían que los dioses los vieran desde arriba para que supieran que eran recordados. Al bailar sobre las líneas y figuras, los nazcas hacían una ofrenda a esos seres míticos de los cuales dependía cada aspecto de sus vidas. ¿Acaso esas ofrendas incluían sacrificios humanos? Rubén me cuenta que no hay evidencia de rituales violentos en las líneas, pero sabe que aún queda mucho por descubrir acerca de los nazcas. ¿Quién sabe qué teorías surgirán en el futuro sobre las misteriosas líneas de Nazca?